Hoy me hizo una pregunta mi primo y me preguntaba, fue una pregunta muy interesante, me preguntaba qué significaba ser parte de la familia. Y me quedé un ratito pensando, porque creo que es una pregunta súper interesante que él mismo se está haciendo en este proceso de autoconocimiento. Entonces me preguntó, me gustaría saber desde tu punto de vista qué significa ser parte de esta familia. Y me hizo reflexionar a mí qué es realmente ser parte de esa familia. Y tiene mucho que ver con lo que he vivido el último año y medio. Porque él específicamente estaba hablando por parte de la familia de su papá, que también es por parte de la familia de mi papá. Mi papá y su papá son hermanos. Entonces, el formar parte de esa familia implica muchas cosas, pero lo intenté abordar no desde un punto de vista intelectual, porque desde el punto de vista intelectual voy a empezar a hacer una descripción, una narración de cualidades que podrían ser parte de esa familia, y tal vez empezaría también a describir una serie de aspectos no tan positivos de la familia que también forman parte de ese gran árbol que tenemos. Pero creo que me gustaría más abordar su pregunta acerca de algo que en mi experiencia me ha pasado durante el año y medio. Que fue lo que me pasó el último año y medio, que me hizo pensar acerca de qué significa ser hombre y por qué lo quiero abordar desde ese punto de vista. Porque tanto en su caso como en mi caso es la familia de nuestros papás, hombres. Y el último año y medio a mí me ha hecho mucho, todas las circunstancias que he empezado a vivir son acerca de qué significa ser hombre, qué significa ser un hombre en sociedad, qué significa ser un hombre con responsabilidades de un padre, qué significa ser un hombre con responsabilidades de una pareja, en una casa, en un hogar. Ya no ser un hombre que vivía solo, soltero, que hacía lo que quería o que tenía una pareja, pero no era un núcleo familiar. Entonces me hizo replantearme todas estas preguntas este año y medio de la vida. Y me gustó mucho cómo lo planteó él. Creo que es importante que para pertenecer, justo platicaba de esto con mis alumnos, para pertenecer dentro de un núcleo, todo miembro de esa familia tiene derecho a la pertenencia. Pero esa pertenencia viene de una aceptación previa. Es decir, yo me tengo que aceptar como parte de ese árbol del cual vengo, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Soy parte de ese gran grupo que forma un árbol personal. Y todas las cualidades de esas semillas yo las tengo, todas las posibilidades en potencia yo las tengo. Y es importante darle lugar y cabida a cada uno de los miembros de la familia. Eso te da pertenencia a través de la aceptación de decir, claro que pertenezco a este grupo familiar. Entonces obtienes la pertenencia y también al mismo tiempo en el que tú le das lugar a cada miembro de la familia, en tu corazón, en tu mente, haces ese doble trabajo de pertenencia al grupo. Eso es por un lado, y es importante hacerlo y que todo el mundo lo haga. La pertenencia, haces una aceptación, haces una pertenencia y entonces empiezas a ser. No puedes ser antes sin pertenecer. Este es un error que cometemos muchas veces como personas. Queremos empezar a ser nosotros mismos, sobre todo cuando somos jóvenes y salimos del hogar de los papás. Queremos ser Jonathan, queremos ser Carla, queremos ser Miguel, Javier, quien sea, quieres ser. Pero en esta ruptura que haces de la familia, se te olvida que tienes que pertenecer primero. Porque si no tienes este sentido de pertenencia a esta familia, tú no puedes ser. Porque todos tus intentos de ser van a estar perdidos. Porque estás todavía atado a este árbol. Este proceso se llama el proceso de individuación. Tienes que aceptarte, tienes que pertenecer, después tienes que individualizarte, como diría Jung, ¿no? Este proceso de individuación donde ya pertenezco, claro que lo acepto y ahora soy. Y entonces cuando tú haces ese proceso de individuación empiezas a ser. Y después de que empiezas a ser, entonces puede tener un sentido la vida. Porque cuando tú empiezas a ser, no a hacer, sino a ser tú mismo,
todas las acciones que vas tomando en tu día a día van a ir en dirección del ser. Cuando tú pones todo tu ser al servicio, entonces comienzas a crecer. Y cometemos un gran error nosotros los seres humanos, porque nos lo enseñan de esa manera al entrar en esta dinámica de la sociedad. Nos enseña que tenemos que hacer, y en el hacer vamos a ir encontrando el ser. Pero esta es una búsqueda interminable, porque el hacer te va a ganar siempre. Siempre va a haber más cosas que hacer, y más cosas que hacer, y nuevas cosas que hacer. Y entonces te vas a convertir en una máquina de hacer, pero vas a seguir perdiendo esa esencia importante que es ser. Cuando tú lo haces al revés, cuando tú eres, entonces pones a tu servicio a la mente. Y entonces eres, y todo lo que estás haciendo va a ir en una dirección, en una única dirección. ¿Qué significa pertenecer a la familia? Significa este proceso donde yo acepto, y en este proceso de aceptación es un proceso de aceptación completa, no es un proceso de recriminación, es un proceso de aceptación. Y la aceptación es que yo no tengo que cambiar absolutamente nada de nadie. Acepto las cosas y las circunstancias como son. Acepto que mi abuela nos regañaba por jugar en el jardín. Así era ella. Lo acepto, lo perdono en mi corazón, porque ella tenía una historia de vida muy particular. No quiere decir que no me quisiera, me quería de esa manera. Acepto la parte de mi papá, porque si estoy trabajando hoy, como dije hace un momento, en esta línea donde la pregunta es ¿qué significa ser parte de esta familia? Y es la familia de mi papá. Acepto a mi papá tal cual es, con esas veces que llegaba enojado o que me espantaba cuando se enojaba, y acepto también todas esas otras veces que me acompañó a los partidos de fútbol, me llevaba a los entrenamientos, me apoyaba. Acepto todas esas cosas que experimenté como negativas y acepto esas cosas que experimenté como positivas, porque gracias a eso hoy yo puedo ser. Todas sus experiencias, todo su sufrimiento, todas sus alegrías a mí me hacen ser hoy quien soy. De eso me tengo que dar cuenta yo hoy. Y a su vez entiendo y acepto todas las deficiencias que su papá a su vez le dio a él. Eran 5 hermanos. Él era el más grande, él tenía que cuidar de los demás. Mi abuelo estaba trabajando todo el día. Entonces él cobró muchas funciones de un padre para sus otros hermanos. Eso lo acepto como es. Y yo al ir aceptando eso y al ir perdonando lo que yo en mi perspectiva de niño creí que me hizo falta, cuando yo hago este proceso, entonces pertenezco desde el corazón, no desde la razón. Mi razón siempre va a tener la necesidad de pertenecer, pero mi corazón todavía puede estar distanciado de la familia al yo traer recuerdos que ya no quiero y que tal vez fueron dolorosos porque no los he procesado. Esta aceptación profunda elimina esos recuerdos dolorosos y me permite transitar hacia un nuevo estado de la mente y del corazón, en donde ahora yo pertenezco desde lo más profundo de la raíz, no solo a mi papá, pertenezco a mi abuelo, pertenezco a mis bisabuelos, pertenezco a toda la familia y traigo en esa pertenencia, traigo absolutamente todo lo que ellos han ido heredando de las generaciones anteriores y lo encarno en un ser que hoy está enfrentando una nueva etapa en su vida, donde es padre, pero también es esposo. Y al yo hacer este proceso de sanación, lo que está pasando conmigo es que estoy permitiendo que ahora mi hija también pertenezca. Si yo no hago este proceso, simplemente ella no va a pertenecer. Me va a pertenecer tal vez a nuestro núcleo familiar, pero no va a pertenecer al resto de la familia porque yo los voy a ir alejando, rechazando consciente o inconscientemente. Cuando yo hago todo este proceso de pertenencia, eso se vuelve conciencia, y al volverse conciencia lo sano, y al sanarlo no se lo heredo. Al contrario, la siguiente vez yo le voy a preguntar a ella qué significa ser parte de esta familia, y ella me lo va a poder explicar desde la pertenencia, desde un sentido amplio y completo de pertenencia. Entonces, ¿qué significa ser parte de la familia? Significa aceptar. Significa ir más arriba de las acciones, más arriba de esos recuerdos, significa ir más arriba, más a fondo y tener la capacidad humana, madura, de entender que es un proceso que todos tenemos que hacer. Y mientras más lo vamos retrasando, más preguntas nos van surgiendo. Y esas preguntas que nos van surgiendo todo el tiempo nos están limitando de alguna u otra manera
a vivir en una forma muy estructurada de vida, una mirada muy cuadrada, donde no alcanzo a ver todo lo que tiene que pasar a mi alrededor. Entonces, pertenecer a la... ¿Qué significa ser parte de esta familia? Significa hacer mi propio proceso de sanación, mi propio proceso donde quiero curar este linaje masculino que me ató a muchas ideas y muchos patrones. Significa que necesito aceptar todo eso, sanarlo, para yo poder individualizarme, y al individualizarme comenzar yo algo nuevo, no desde el rechazo, sino desde la aceptación, la pertenencia y la integración. Eso significa. Y como hombre, cuando haces eso, comienza un proceso donde te empiezas a cuestionar qué es lo masculino y lo femenino, porque en mi propio proceso de encontrar qué es lo masculino y qué es lo femenino, lo primero que hubiera hecho hace un tiempo hubiese ido a los libros, a ver qué decía cada autor acerca de la masculinidad y la feminidad. En esta ocasión decidí no hacerlo. Decidí sentirme, decidí observar en la naturaleza. Ya tengo demasiada información en el de los libros, pero cuando me senté a observarlo, lo que logré notar es que esta sociedad moderna nos ha hecho creer que el hombre necesita proveer y la mujer quedarse en casa. Sin embargo, en la naturaleza lo que ocurre es que muchas de las hembras proveen la comida a las crías. Las hembras cuidan esa primera etapa de la cría porque es necesario, nació de una parte femenina. Y la parte masculina, voy a poner el ejemplo de los leones. Las leonas van, cazan, recolectan y llevan la comida para la manada. Pero los leones, el león lo que hace es guía el camino, protege, cuida a su manada. Y cuando más lo observo en la naturaleza, más me doy cuenta que esa es la verdadera función de la masculinidad de nosotros. Esta masculinidad que necesita encontrar a través de la emoción, necesita encontrar la acción de la masculinidad, la emoción de la feminidad. Y cuando estos dos se juntan, comienza a crearse una magia. Tal vez la mujer va a ser la que cree y diga, necesitamos ir a otros lugares, necesitamos explorar nuevas situaciones. Y la parte masculina lo que va a hacer es darle sentido a esa idea y va a comenzar a caminar y a avanzar todo en una misma dirección. Lo que al final va a terminar ocurriendo es que estas dos energías se van a equilibrar, y equilibrar en un sentido creador, no a equilibrar donde una no puede, la parte femenina no puede crear o está frustrada, y donde la parte masculina no sabe hacia dónde ir ni hacia dónde guiar. Pero para saber hacia dónde ir y hacia dónde guiar de forma honesta, desde el corazón, y para crear de forma honesta desde el corazón, no desde la ambición, no desde los pensamientos humanos, sino desde el corazón, desde lo más profundo, necesitamos hacer antes este proceso de sanación. Y entre más voy haciendo este proceso de sanación de mí como padre, mi padre, el padre de mi padre, más me voy dando cuenta que estas virtudes masculinas se van insertando en mí. Estas virtudes de protección, de dirección, de sentimiento de abrazos, de seguridad y estabilidad, proviene de mí. Antes de eso no podía hacerlo, porque estaba tan herido y mis ideas estaban tan confundidas que no tenía esa capacidad de lograr ver lo que estaba pasando. ¿Qué significa pertenecer a la familia? Significa aceptar, pertenecer, ser. Y en esta aceptación, esta pertenencia y este ser, cuestionarme qué es la masculinidad e ir sanando cada una de esas partes masculinas que todos tenemos que sanar al final del día. Espero que te sirva. Y si eres mujer, simplemente cámbialo. ¿Qué significa pertenecer a esa parte de la familia de tu lado femenino? A tu mamá, a tu abuela. Y te vas a empezar a dar cuenta que hay mucho que sanar por ahí. Desde mi experiencia, y entre más los estudio y entre más lo comparto con pacientes en terapia y con gente en sesiones, hay que sanar primero esta parte femenina. Y además es un poco más fácil sanar la parte femenina porque hay más información normalmente. Y salvo en algunos casos. Y después lo que sigue es sanar esta parte masculina. Si este llamado te está hablando hoy a sanar la parte femenina, hazlo. Y si este llamado te está hablando hoy a sanar la parte masculina, quiere decir que estás en un proceso de ya haber intentado o ir avanzando en la sanación del proceso femenino. Ojalá te sirva y nos vemos pronto.